Choque distributivo. Eh, este hace parte de la clasificación de los diferentes tipos de choque que existen y este es el más significativo en la población mundial porque es el encargado de presentar mayor proporción de mortalidad en la población mundial. Eh, para empezar, vamos a dar una breve definición de qué es choque y entonces tenemos que la palabra choque hace referencia a una falta de oxígeno, que la célula no va a tener un consumo adecuado de oxígeno, lo cual no va a permitir que ésta realice sus procesos metabólicos adecuadamente, causando la muerte celular. Entonces el choque distributivo se produce por una inadecuación relativa del volumen intravascular debido a la vasodilatación venosa o arterial que hay en este caso. Como evento adverso, vamos a encontrar que el volumen de la sangre circulante es normal. En algunos casos, el gasto cardíaco es elevado porque esto va sumado a un desacoplamiento del transporte celular de oxígeno, lo cual me va a producir una hiperperfusión celular. En otros casos, pues vamos a presentar lo adverso al anterior. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco por un acúmulo de sangre en los lechos venosos. Entonces el choque distributivo no va a ser originado directamente de procesos infecciosos o anafilácticos o neurogénicos. En sí, este choque distributivo va a recoger cada una de estas tres características anteriormente descritas. Entonces, el choque distributivo puede ser causado por el choque anafiláctico, el choque séptico o el choque neurogénico. El choque anafiláctico, como su nombre lo indica, va a estar relacionado a anafilaxis o las alergias que tenga el paciente, el choque séptico a una bacteremia o el choque neurogénico a lesiones en la médula espinal. Entonces, por consiguiente, las características del choque distributivo van a ser aumento o disminución de las resistencias vasculares, la mala distribución del flujo sanguíneo acumulando sangre en el sistema venoso, una perfusión inadecuada del lecho vascular esplénico, una liberación de los medidores inflamatorios, por consiguiente reduciendo el volumen del escape capilar y por último, vamos a tener una acumulación de ácido láctico en los lechos tisulares con una mala perfusión. Todos estos eventos van a surgir simultáneamente a la progresión de la enfermedad. La acumulación de ácido láctico en los lechos tisulares se debe a que por la falta de consumo de oxígeno de la célula va a optar por dirigirse a realizar procesos metabólicos con la ausencia del oxígeno, lo cual nos va a desencadenar un aumento del ácido láctico. Entonces, en estos pacientes, cuando el ácido láctico está súper aumentado, pues podemos definirlo ya como un tipo de choque. Para empezar a hablar, entonces, tenemos uno de los choques más significativos en la población infantil, que es el choque séptico. Entonces, para empezar, vamos a definir como sepsis a, eh, a una presencia de microorganismos en el sistema vascular. Entonces, el choque, la sepsis está acompañada del síndrome de respuesta inflamatoria y sistémica, que como su nombre lo indica, es una respuesta al insulto celular, sea o no etiológicamente infeccioso, que debe reunir dos o más de las siguientes características. Este es el paciente que a nosotros nos va a llegar con una temperatura mayor a 38 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Como su etiología puede ser tanto infecciosa o no infecciosa, entonces en estos pacientes vamos a encontrar que sus paraclínicos, más específicamente el hemograma, va a presentar una leucocitosis, eh, unos leucocitos mayor a 12.000 o pues por su evento adverso puede ser menor a 4.000 o en algunos casos hay una mayor cantidad de formas inmaduras, que eso representa el 10%. La etiología, como les venía diciendo, va a ser de modo infeccioso a través de los microorganismos. Entonces vamos a tener una significancia
que las bacterias tienen el mayor porcentaje de presentar choque séptico, entonces entre un 85 al 90%. Los bacilos gram negativos hacen referencia en un valor porcentual del 55 al 60% y los bacilos gram positivos van a representar del 35 al 40%. Los más frecuentes son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae o la otra parte de la familia Pneumoniae. Vamos a tener el Aeruginiosa, el Escherichia coli o el Cloacaea. Los factores de riesgos más propensos para que estos pacientes puedan tener una predisposición más alta de contraer sepsis son una malnutrición, una, un, un alcoholismo en los pacientes más adultos. Ya por parte de patologías podemos encontrar que tienen más predisposición a contraer sepsis los pacientes que tienen neoplasias. eh, Factores patológicos como la diabetes mellitus. Otro tipo de factor de riesgo son las quemaduras o los procedimientos invasivos mal cuidados, o por último, que son los más frecuentes, las inmunosupresiones, o un caso muy particular de las inmunosupresiones son los pacientes con VIH. Entonces la fisiopatología que se va a ver reflejada en este choque séptico va a ser dada por un primer paso, que es la apertura eh, del endotelio o de la primera barrera que se encuentra de respuesta inmune en nuestro cuerpo. Entonces esto se va a ver reflejado como un foco infeccioso, que puede ser un absceso, una neumonía, una peritonitis, una pielonefritis o una celulitis, que nos va a causar una proliferación de los microorganismos. Estos van a invadir el torrente sanguíneo y van a liberar endotoxinas o exotoxinas. Estos se van a fijar a los receptores de los monocitos, macrófagos y linfocitos, y estos van a desencadenar una respuesta inflamatoria mediada por factor de necrosis tumoral, interleucinas 1, 2, 4, 6, 8, factor estimulante de colonias macrófago granulocítico, o pues como tal va a haber un reclutamiento de leucocitos, los cuales van a liberar medidores como los leucotrienos, prostaglandinas o derivados del oxígeno como las especies reactivas de oxígeno. Esto nos va a causar una lesión endotelial, lo cual va a causar una resistencia vascular periférica, lo cual por consiguiente va a haber una disminución de la permeabilidad capilar y un aumento de la presión arterial. Esto nos va a causar la sepsis o el síndrome de resistencia, resistencia vascular sistémica, que esto va a ser caracterizado como choque. Entonces, esto puede tener dos caminos distintos. Puede causar un síndrome de dificultad respiratoria o un síndrome de- de dificultad obstructiva múltiple, que también puede estar acompañada de una falla renal. Si este paciente no es tratado adecuadamente, lo más probable es que muera pronto. El choque anafiláctico lo vamos a definir como que es una reacción alérgica multisistémica aguda, lo cual va a estar mediada por los anticuerpos de inmunoglobulina E. La fisiopatología de esta es la interacción del antígeno con la inmunoglobulina E. En los basófilos y en los mastocitos desencadenan la liberación de la histamina, leucotrienos y otros medidores que van a provocar una contracción difusa del músculo liso y una vasodilatación con una filtración de plasma. En la clínica vamos a ver que estos pacientes van a eh, tener una ansiedad, náuseas, vómito, urticaria, angioedema, estrictor, sibilancias, hipotensión y taquicardia. Y en algunos casos van a presentar síndrome de dificultad respiratoria. Estos síntomas van a estar desencadenados por una vasodilatación y una venodilatación a nivel sistémico, un aumento de la permeabilidad del capilar y una vasoconstricción pulmonar.
que estos eventos pueden ser representativos como una bronquitis, eh, un broncoespasmo, otros eventos patológicos. El choque neurogénico como les venía diciendo, va a ser una ruptura o una lesión que va a haber en la médula espinal. Estas lesiones pueden ser significativas y pueden desencadenar el proceso fisiopatológico. Estas lesiones van a ser mediadas por una ruptura del sistema nervioso simpático, una pérdida del tono simpático, lo cual nos va a causar una vasodilatación venosa y arterial. Por consiguiente, la disminución del torno venoso va a ser, va a ser relativamente disminuida. El gasto cardíaco también se va a disminuir. De la mano del gasto cardíaco va a haber una disminución del suplemento de oxígeno celular, va a haber un deterioro en la perfusión tisular, o sea, una hipoperfusión, y pues por consiguiente va a haber un deterioro en el metabolismo celular. Estos eventos se pueden presentar en las vértebras a partir de la T4. Los tratamientos para esto, pues vamos a tener que nuestros pacientes hay que restaurar la perfusión con líquidos tipo 4 y a veces vasopresores. Hay que tener un apoyo de oxígeno. En el caso de la sepsis, vamos a tratar al paciente con antibióticos de amplio espectro, un control de fuente y a veces con otras medidas de apoyo como por ejemplo los corticosteroides o la insulina en caso de que tenga que diabetes o una hiperglicemia. Los pacientes con choque séptico deben tratarse en UCI, como suele ser, porque pues estos siempre van a llegar, hay veces súper mal y se deben controlar inmediatamente. Entonces, por horas debe ser vigilado y se le tiene que tener monitorizado la saturación venosa de oxígeno a través de una oximetría de pulso. Se le piden gases arteriales al paciente, se analiza si la glucosa en sangre, el lactato y los niveles de electrolitos y también se le evalúa la función renal. Porque los paraclínicos que le piden a estos pacientes van a ser un urocultivo o cultivos para ver si qué agente infeccioso está comprometido en esta parte. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en los siguientes pacientes con choque distributivo habitualmente tienen taquicardia y alteraciones de la perfusión periférica en estadios precoces cuando la liberación de citoquinas produce, hay veces vasodilatación, los pulsos pueden ser saltones y mantenerse la función de los órganos vitales. Estos pacientes hay que tenerlos con mayor alerta porque su llenado capilar puede ser rápido y algunas veces la diuresis en el choque caliente séptico, que puede ser mediado por bacterias. A medida que la enfermedad avanza, sin tratamiento las extremidades se enfrían y adquieren un aspecto montáneo o con retraso de tiempo al llenado capilar. En estos pacientes se debe presentar una fase y en estos se va a presentar como características clínicas una hipotensión y una vasoconstricción. Si el choque distributivo se debe a sepsis, el paciente suele tener frío, letargo, pequias o púrpuras y puede presentar un foco de infección débil identificable. Gracias por su atención.